Estimados, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva sección del canal, a este nuevo video, en el cual abarcaremos el tema del control de fisuración por fricción en mix, un método en base a la norma técnica peruana, la S260. Este tema es bastante corto porque el control de la fisuración es un cálculo, no digamos que rápido y tampoco digamos que sencillo, porque el cálculo de las fisuras en un elemento es bastante complicado y lo que se plantea en la teoría, lo que se plantea en las formas de cálculo, tanto en la norma como en la bibliografía, es más que nada métodos empíricos, métodos teóricos, porque el 100% de que se den estas fisuras no se va a poder realizar realmente. Pero sin más preámbulo, comencemos con esa explicación y el uso de esta plantilla en cuestión, que es bastante completa y lo vamos a ver justamente ahorita. A ver, estimados. Primero, vamos a empezar y un ejemplo que vamos a tomar en cuenta es del anterior video del análisis de Bigate, para no complicarnos mucho lo que es la vía que se encuentra en la parte de acá, la vía intermedia. Al control de fisuración, lo que básicamente ya conocemos, lo que uno trata de ver, es que justamente, a ver, creo que lo tengo acá, elemento, ahí está, creo que acá incluso me voy. Y cuando tenemos un elemento de viga, como se encuentra acá distribuido con el refuerzo, cuando se produzcan este tipo de pandeo por los momentos en los extremos, el diagrama de momentos, el de la acción y la compresión en los extremos, lo que va a parecer es que el elemento poco a poco se va a ir fisurando, se va a ir pandeando, se va a ir fisurando y todo ese tema. Entonces, para nosotros controlar esa fisuración que se provoca, esas grietas que se dan en el elemento, colocamos un refuerzo longitudinal. Ese refuerzo nosotros lo diseñamos, como les explico en este canal. Sin embargo, esas fisuras hay que controlarlas. ¿Cómo las controlamos? Justamente con el acero que estamos colocando de manera longitudinal. Y eso lo vamos a ver ahorita. Cómo ese control de la fisuración depende netamente del acero que estemos colocando. Bien, estimados. Empezamos primero por los datos preliminares del elemento. Recordemos que, al menos en nuestras plantillas, lo que está resaltado de color amarillo va a ser los datos modificables, aquellos datos de entrada que nosotros podemos cambiar según el caso que estamos analizando. Y lo que está resaltado de color plomo va a ser los datos que me bota la plantilla automáticamente. Bien, estimados. Trabajaremos este elemento que está acá. Esta vía que está acá es una vía de 30 por 70. Vamos a colocarla acá. Base 30, altura 70 centímetros. Número de capas, coloquemos 1, inicialmente. Ahora, 0.64, 6, 4 centímetros, listo. Propiedades mecánicas. El F'C que vale 210, el móvil SCA que es 15.000 raíz de F'C, Fy que es el esfuerzo del acero, todo eso todavía lo conocemos. Ahora, refuerzo, ¿cómo se llama? Acero de refuerzo que tengamos en la primera capa, en la segunda capa. ¿A qué me refiero con esto? Es que la norma es un poco explícita en ese tipo de sentido, que ya que depende netamente los cálculos si utilizamos una capa o dos capas. Si colocamos dos capas, tenemos que colocar el refuerzo en ambos sentidos, tanto en la primera como en la segunda. Si colocamos una capa como esta capa, no va a ser necesario que coloquemos en ambas capas que estamos analizando. ¿Se entiende? Pero para explicar más o menos más completo este análisis más completo de la plantilla, vamos a tomar en cuenta las dos capas. Y vamos a colocar un refuerzo mínimo, a ver, 5 octavos, 5 octavos. Vamos a colocar 2 2 porque si no me equivoco salía 4 que estaríamos analizando. Vamos a colocar 2 2 tanto en la 2 en la primera, 2 en la segunda, así me da 4 ceros de 5 octavos que yo aquí. Ahora, refuerzo por corte o los estribos, recordamos que normalmente son 3 octavos, y eso lo estamos viendo ahorita. Ahora, momento de servicios actuantes. Momento de servicio, recordemos, una cosa son los momentos últimos, los momentos de diseño que vamos a utilizar, o sea, las solicitaciones máximas en las cuales se encuentra expuesta nuestro elemento, y otra cosa es el momento de servicio que netamente es la carga muerta y la carga viva. Los momentos, ¿cómo se llama? Los momentos de servicio actuantes, a diferencia de los últimos, no van a ser amplificados ni por una combinación de carga. No va a ser amplificado por 1.40 carga muerta, 1.70 carga viva, nada de eso. Van a ser un momento netamente de la carga muerta y de la carga viva. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Si queremos sacarlo del programa de ETAPS, vamos, digamos, a esta vía que estoy analizando, me voy a la parte de acá, voy a colocar como ya en envolvente, sino solamente, perdón, en caso,
Me voy solamente a, ¿dónde está? Peso propio, esta carga muerta. Momento 3. Ahí. Tengo un carga de 6.2974. Carga muerta, 6.2974. Y una carga viva, 4.2779. 4.2779. Toneladas por metro. Carga muerta, carga viva. Listo. Ya tengo los valores de entrada, ya las propiedades geométricas, las propiedades mecánicas, los aceros de refuerzo y los momentos de servicio actuales. Una vez que ya hemos calculado todo esto, vamos a determinar un parámetro Z, según el artículo 993 de la norma. Ahora, ¿a qué me refiero con un parámetro Z? Y es que, ¿qué es lo que me dice la norma? ¿Qué es lo que me explica? Y como ya le mencioné inicialmente, el cálculo de una fisura, el ancho de una fisura, el alto, el espesor, o sea, es un cálculo básicamente muy difícil y bastante complicado. Es como que nosotros, digamos, calculamos, la fisura me sale 2 milímetros, 3 milímetros. Eso no es en la realidad. No necesariamente, no es un cálculo así de sencillo, así de rápido. ¿Por qué? Porque básicamente, si bien es cierto, según las fórmulas empíricas, depende del acero, en la vida real, en el proceso constructivo, no va a depender técnicamente la grieta del acero que yo coloque. No, va a depender de la calidad de los agregados, va a depender si he hecho un adecuado, un buen vaciado, va a depender del slam que tenga el concreto, va a depender de un montón de factores. Todo ese tipo, toda esa grieta que se genere en esa profundidad, esos espesores, va a depender netamente de un montón de valores que en la práctica, que al momento del cálculo, no va a ser del todo fácil. ¿Entienden? Entonces, si no va a ser así de todo sencillo, no es conveniente, la norma no lo ve conveniente calcular yo, mira, me salió un espesor de 6 milímetros, 5 milímetros, mi grieta, eso me va a salir en la realidad. No es así. Entonces, la norma, ¿cómo lo plantea? La norma lo plantea con un parámetro Z, un coeficiente que me especifica la norma y me dice cómo calcularlo. Y ese coeficiente yo lo voy a comparar con un valor máximo. Una vez que yo lo compare, estamos tratando esto. Y, de cierto modo, verificar, controlar si la fisuración de mi viga, producto de la fricción, es, digamos, adecuada, es muy exagerado, o tengo que cambiar yo el acero que estoy colocando. ¿Se entiende? Este. Primero, una condición de exposición. Puede ser interior o puede ser exterior. Interior, si el elemento se encuentra, por así decirlo, al interior de la edificación, ¿no? Normalmente todas las vigas se encuentran al interior, pero yo normalmente le considero un valor exterior siempre. Uno, porque es un valor más perjudicial. Se dan cuenta del Z máximo. Depende netamente si es interior o exterior. Si es interior, me vale 31.000 kilogramos por centímetro. Si es exterior, me sale 26.000. Es un caso más crítico, una condición más crítica, y eso lo debo tomar en cuenta para el análisis. Es un caso mucho más crítico. Ahora, ¿y por qué siempre considero exterior? Porque todas las vigas, si bien es cierto, una vez que terminada, culminada la edificación, se encuentran de manera interna, durante todo el proceso constructivo van a ser expuestos a la intemperie. Le guste o no, va a estar expuesto siempre a la intemperie. Después del vaciado, una vez que yo termine de vaciar las columnas del siguiente nivel, todo va a estar expuesto a la intemperie. Entonces, de nada me sirve colocarlo de manera interna cuando realmente desde un inicio va a estar expuesta a todas esas condiciones. Y eso yo lo considero al momento de hacer mis cálculos. ¿Se entiende? Bien, estimados. Ya tengo mi valor de Z. Hemos dicho que depende del tipo de exposición. Ahora vamos a determinar este parámetro según el artículo 993. Primero, el cálculo del centroide para el refuerzo principal. Para eso el número de capas yo lo coloco inicialmente 1, 2. Acá solamente le estoy resaltando, le estoy recalcando, haciendo recordar que sí, estoy considerando dos capas, porque los cálculos y los valores que hagamos allá va a depender si estamos usando una o dos capas. Va a depender netamente de eso. Este valor de Y sub S, que es el centroide para el refuerzo principal, la flexión, va a depender netamente del número de capas que yo estoy analizando. Si el número de capas es igual a 1, va a ser R es el recubrimiento de la viga, el recubrimiento de la viga, por centímetros, más ¿cómo se llama? El diámetro del refuerzo del estribo, más el diámetro de la primera capa, porque solamente es una capa, entre 2. Solamente va a ser ese valor. Nada más. Y tengo un valor acá que me sale. El centro para el refuerzo principal.
Pero si tengo yo dos capas, dos, el cálculo se amplifica y va a ser un promedio. ¿Cómo va a ser un promedio? Lo mismo se repite acá. Para una capa, R más el diámetro del estribo más el diámetro de la primera capa entre 2 por el área de refuerzo 1 más R por el diámetro del estribo, perdón, por R más el diámetro del estribo más el diámetro del acero de la primera capa más 2,54 centímetros. ¿Por qué 2,54? Porque normalmente, a ver, quiero poner un ejemplo. ¿Dónde un ejemplo? Tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo acá. A ver. La separación de acero a acero, cuando son dos capas, normalmente es 1 pulgada. Y cuando vale 1 pulgada, 2,54 centímetros. Por eso. Más el diámetro del acero de la segunda capa entre 2 por el área de refuerzo de esa segunda capa. Entre la sumatoria de todo el refuerzo, AS1 más AS2. Como estoy analizando yo ese caso, voy a tomar en cuenta estos valores. Tomando en cuenta estos valores, me sale 7,81 centímetros. Ese va a ser mi centroide para el refuerzo principal a flexión. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es N sub B? Ese es el número de barras en la zona de tracción. A simple vista, cuando es una capa, sería básicamente cuando coloco. Si son dos ceros, dos de frente. Ahora, cuando son dos capas, si bien es cierto, se coloca, debería ser 4 barras, no se calcula siempre cierto. Va a ser la sumatoria ¿cómo se llama? La sumatoria de esas áreas entre el máximo del área de acero que yo estoy colocando. Porque, por ejemplo, digamos que coloco dos capas, pero de diferente diámetro. 5/8 y 3/4. Técnicamente estaría colocando 4, solamente que 2 de 5/8 y 2 de 3/4. Pero, ¿cómo lo toma la norma? ¿Cómo lo toma la teoría? ¿Cómo lo toma todo el tema de la bibliografía? De que yo tengo que, digamos, tratar de igualar esas áreas de acero. Es como que no es que yo considere 2 de 5/8 de 3/4 son lo mismo, va a ser 4, no. Sino que tengo que tomar en cuenta el efecto o ese aporte que me dan esos diámetros de acero, por así decirlo. Entonces, si yo tomo de 3/4 y voy a tomar de 5/8, voy a considerarlo como el mayor diámetro, pero obviamente no van a ser 4, va a ser un poco menor, porque sería 4 si tomar en cuenta los diferentes diámetros. Pero como no es así, voy a tomar un efecto del valor máximo y lo calculo así, tal como se encuentra en la forma. En este caso en particular, como estoy usando 2 de 5/8, me sale 4 de frente. Pero ¿qué pasaría si yo lo colocara, por ejemplo, a ver, le coloco 3/4? 2 de 3/4, 2 de 5/8. Debería ser 4, pero no, NB me sale 3,389. Estoy usando 3,38 a ceros de 3/4 técnicamente, porque es el valor máximo, 3/4, técnicamente. Sí. Así me lo lee la norma. Pero para no complicarnos voy a utilizar 5/4. A eso es lo que me estoy refiriendo con esto. Bien, estimados. Ya calculé el centroide. Ahora cálculo el área efectiva del concreto de interacción, el AST. Para calcular el AST, tengo que multiplicar 2 veces ese centroide por la base de la viga entre el número de ceros, NB. Tengo ese valor, tengo 117,15 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ahora, cálculo del esfuerzo del acero. El MS, que es el momento máximo por carga de servicio, basta con sumar el momento de carga muerta más el momento de carga. Suma esos valores y ya tengo los resultados. Tengo MS. Y lo que yo quiero es un esfuerzo en el refuerzo para carga de servicio. ¿Cuánto vale eso? Momento de servicio entre 0,90 peralte efectivo por la suma de los aceros. AS1 más AS2. Ojo, si yo estoy usando una sola capa, acá en lo que es AS2 le pongo 0 de frente. 0 de frente. Cuando uso una capa. Pero como se usan acá dos capas solamente para el ejemplo, lo dejo con el número que estoy corroborando. Listo. Tengo ese valor y ya puedo calcular ese parámetro Z. Lo puedo calcular de una vez. Ahora, ese valor de Z, si se dan cuenta, ahí está. Necesito un valor de DC. ¿Qué es el valor de DC? El espesor de recubrimiento desde la fibra extrema, desde la fibra del borde inferior. ¿Cómo va a ser? Recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de primera capa entre dos. Nada más. Ojo,
Sea una o dos capas, solo se calcula así para ambos casos. Ojo. Y el valor de Z, el que yo voy a corroborar, ¿de qué depende? Del Fs por la raíz cúbica de DC por ACT. ¿Se entiende? Yo tengo un valor de Z entonces, que me sale 21.323.18. Lo corroboro con este valor máximo de 26.000, obviamente es menor y sí me cumple. Lo que tiene que verificar este tema del control de la fisuración es que acá me cumple. Nada más. Lo único que debe corroborar. ¿Se entiende, estimados? Ahora, yo les había mencionado que este tema del control de esta fisuración va a depender netamente del acero que yo le coloque. Si yo le coloco más acero, de por sí estoy controlando mejor la, ¿cómo se llama? La deformación. Obviamente no es el único factor que influye en este control de fisuraciones, pero sí aporta bastante en ese control. Y estos cálculos me lo demuestran. ¿Cómo? Por ejemplo, la primera capa. Si en vez de colocar 2, le coloco 4. Con 2 me salía un Z de 21.323. Este tiene que ser menor a 26.000. Si le coloco 4, aprieto, me sale 12.042. Mucho menor a 26.000. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor a 0 yo le coloque, este valor de Z, este parámetro según la norma, va a ser menor. Y al ser menor, voy a estar cumpliendo con el coeficiente máximo que especifica dicha norma. ¿Se entiende? Lo voy a devolver a 2, estoy reduciendo la cantidad de 0, y me sale 21.000. Volvemos a la realidad. ¿Se entiende, estimados? Es lo que yo trato de decirles, que justamente ese control que yo voy a llevar en mis cálculos, en mis modelos de cálculos, para confirmar si mis diseños son los correctos o no, va a depender, al menos por parte nuestra, de la serie. Básicamente de la serie. Bien, estimados. Ahora, yo les había mencionado que ese cálculo de espesor de la grieta, del espesor de la grieta de la fisura que se produce, si bien es cierto, no se puede calcular, no hay forma de calcularlo, porque no es como que así sencillo en papel, decir, oye, calculo esto y sale automáticamente. No, no es así. Hay formas, ¿cómo se llama? Necesariamente no se va a calcular así, pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay autores que han propuesto ecuaciones para calcular, digamos, ese espesor de la fisura que yo estoy analizando, ese tipo de espesor que estamos viendo. Hay autores como, por ejemplo, el Gergely Lutz, hay una estimación, una aproximación a ese ancho de las grietas, y siempre es bueno saberlo, ¿no? Saber qué métodos existen y cómo es que esos autores los han planteado. Y eso lo vamos a ver ahorita. Primero, unos pequeños datos de entrada. Uno, el valor de A, que es la altura del bloque de compresiones, ya sabemos cómo hallarlo. En este caso, área del acero por FY entre 0,85 F por el factor de relación de profundidad del bloque de compresiones sabemos que depende netamente del F'. La ubicación del eje neutro sabemos que también depende del valor de A y el valor de beta. Eso es lo que sabemos. ¿Entienden? Ahora, H1, altura 1 para calcular el factor beta. Y H2, altura 2 para calcular el factor beta. ¿Cuál es la diferencia? Uno, que H1 va a ser la altura total de la viga menos el eje neutro. Y la altura 2 va a ser no la altura total, sino el peralte efectivo de la viga menos el eje neutro. Por eso es que sale mucho menos. Ahora, ¿cómo calculo yo estos anchos de fisuras según este autor? ¿Cómo lo calculo? Hay un factor beta que va a ser la relación de estas alturas, H1 y H2, que según los cálculos me sale 1,17. Ahora, ese ancho de la fisura aproximado por este método empírico, ¿cómo se calcula? Por 1,10 por el factor de beta, por Fs, que es lo que anteriormente, por raíz de F'C de DC por ACT, por 10 a la menos 5. Obviamente todo en milímetros. Hay que pasarlo todo a milímetros. Bien, me sale 0,27 milímetros con esta ecuación que propone el autor. Digamos, es la fisura, es el espesor, ese ancho y la grieta que se calcula un aproximado, un método bastante aproximado, difícil que se produzca así. Pero según este autor, con estos valores, estas condiciones, me daría este ancho aproximado de fisura. Que bueno, no estaría mal, ¿no? 0,17 milímetros.
Ahora, ¿qué me dice también este autor? También el tipo de condición. Si fueran condiciones de exposición interior, voy a tomar 40 milímetros, 0.40 milímetros. Si fuera exterior, 0.34. Yo voy a tomar el exterior, ya saben, y con eso lo corroboro. Pero ahora que nos damos cuenta, a ver, estimados si se dan cuenta. ¿Cómo calculaba yo Z? Z yo calculaba F'C, este que está acá, por raíz de raíz cúbica de DC por AC. Este valor que está acá, básicamente es Z, lo que yo me calculo. Y esto de 1.10 beta vendría a ser todas las conversiones que yo estoy explicando acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que las fórmulas del valor de Z, que la norma se basa en este entorno. Pero como les menciono, este valor de beta, este valor no es necesariamente un cálculo real, un cálculo así bien certero. Son aproximaciones, pero bastante no seguras, por así decirlo. La norma prefiere ahorrarse eso y calcular un valor Z, sin calcular este espesor o este ancho de fisura. Que, ojo, no estamos diciendo que no, lo pueden calcular si desean, claro que el día lo calcula, para tener una pequeña corroboración, una pequeña verificación. Y lo hace. Y una vez que lo hace, ya estaría hecho. Bueno, estimados, espero que se haya entendido este tema que es bastante corto, pero muy interesante a la vez. Saber cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, etc. Les animo a que sigan leyendo, sigan investigando cómo se calcula todo esto. Van a ver que es muy interesante y muy fácil de aprender. Y bueno, sin más que decir, espero que tengan, les haya entendido, que haya quedado muy claro y bueno, que tengan todos muy buenas noches.